¿Qué pasaría si Puerto Rico decidiera reincorporarse a España? Esta pregunta ha surgido recientemente a raíz de una declaración en la ONU por parte de Annette Falcón, una maestra puertorriqueña que ha provocado diversas reacciones en el espectro político. Algunos sectores de la derecha española han exagerado su relevancia, describiéndola como una izquierdas que representa a un partido político, mientras que ciertos sectores de la izquierda han minimizado su importancia, calificándola simplemente como una profesora de una asociación cultural. ¿Pero qué implica realmente esta propuesta? Para entender mejor el contexto, es esencial considerar la historia y la situación actual de Puerto Rico. Los puertorriqueños, aunque son ciudadanos estadounidenses, no tienen los mismos derechos que los ciudadanos en los estados continentales. No pueden votar en las elecciones presidenciales y no tienen representación plena en el Congreso de los Estados Unidos. Esta situación ha llevado a un debate continuo sobre el estatus político de la isla. Algunos abogan por la estadidad, otros por la independencia y, como Annette Falcón, algunos ven con buenos ojos una posible reincorporación a España. El argumento de Falcón y su grupo, Adelante Reunificacionistas, se centra en la afirmación de que la historia y la cultura puertorriqueña están profundamente ligadas a España. Según ellos, antes de la invasión estadounidense en 1898, Puerto Rico era una colonia próspera con una economía y una infraestructura en desarrollo, comparable a muchas provincias españolas de la época. Por ejemplo, Puerto Rico contaba con 4 bancos importantes: el Banco Español de Puerto Rico, el Territorial y Agrícola, el Popular y el Banco Crédito y Ahorro Ponceño. Además, las principales ciudades como San Juan, Ponce y Mayagüez tenían iluminación pública y una red de tranvías y telégrafos. La educación y la prensa también eran florecientes, con numerosas escuelas, institutos y periódicos. Sin embargo, la realidad es más compleja. Aunque un segmento de la población puertorriqueña podría estar a favor de la reincorporación a España, no es una opinión mayoritaria. Las encuestas muestran que entre un 10% y un 20% de los puertorriqueños podrían apoyar esta idea, pero la mayoría sigue prefiriendo la estadidad o algún tipo de estatus especial dentro de Estados Unidos. Además, la historia nos ofrece ejemplos de reincorporaciones que no salieron como se esperaba. En 1860, Santo Domingo pidió reincorporarse a España debido a la presión de Haití. Sin embargo, esta decisión llevó a una guerra devastadora, financiada en parte por Estados Unidos, que culminó con España abandonando la isla en 1865. Este antecedente sirve como recordatorio de que las aventuras románticas en política pueden convertirse rápidamente en pesadillas. La propuesta de reincorporación también despierta incomodidad en ciertos sectores de la izquierda, especialmente aquellos que promueven una narrativa de opresión colonial. La declaración de Falcón en la ONU desafía la idea de que España mantuvo a Puerto Rico en la oscuridad y la pobreza. Según su asociación cultural, Puerto Rico tenía una economía y una infraestructura robustas antes de 1898, y la invasión estadounidense trajo consigo una nueva forma de colonialismo que borró muchos de los logros anteriores. Los detractores de la propuesta argumentan que la reincorporación a España no resolvería los problemas actuales de Puerto Rico. La isla enfrenta desafíos económicos y sociales significativos, incluyendo una deuda pública elevada, un sistema de salud en crisis y altos niveles de pobreza y desigualdad. Para algunos, la solución radica en fortalecer la relación con Estados Unidos y buscar una mayor autonomía o incluso la estadidad completa, lo que les otorgaría los mismos derechos y beneficios que los otros estados. Por otro lado, los defensores de la reincorporación a España sostienen que la unión con el país europeo podría traer ventajas significativas. Señalan que Puerto Rico podría beneficiarse de ser parte de la Unión Europea, accediendo a fondos y programas que podrían impulsar su desarrollo económico y social. Además, argumentan que España tiene una historia de integración de diversas regiones y culturas, lo que podría facilitar una transición armoniosa. Es interesante notar que la discusión sobre el estatus de Puerto Rico no es nueva.
Desde que Estados Unidos tomó control de la isla en 1898, ha habido debates sobre su futuro político. En varios referendos, los puertorriqueños han expresado opiniones divididas sobre la independencia, la estadidad y el mantenimiento del status quo. La opción de reincorporarse a España es menos discutida, pero ha ganado cierta atención en los últimos años, en parte debido a figuras como Annette Falcón y su grupo. A medida que Puerto Rico enfrenta una encrucijada sobre su futuro, es crucial considerar todas las opciones y escuchar las diversas voces en el debate. La declaración de Annette Falcón en la ONU ha puesto en el centro del debate la necesidad de reevaluar la relación de la isla con Estados Unidos y explorar todas las opciones posibles para asegurar un futuro próspero y justo para sus habitantes. En este contexto, es fundamental tener en cuenta las perspectivas históricas, económicas y culturales que sustentan cada opción. La propuesta de reincorporación a España, aunque polémica, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la identidad y el destino de Puerto Rico en un mundo globalizado. Uno de los puntos más destacados es la infraestructura y el desarrollo económico que Puerto Rico tenía antes de la invasión estadounidense en 1898. Este periodo es crucial para entender el potencial que podría haber tenido la isla bajo un régimen diferente al estadounidense. Antes de la invasión, Puerto Rico tenía una economía vibrante con varios bancos que facilitaban el desarrollo económico autónomo. Entre estos bancos, el Banco Español de Puerto Rico y el Banco Territorial y Agrícola eran fundamentales para la economía local. Además, la infraestructura en las principales ciudades, como San Juan, Ponce y Mayagüez, incluía iluminación pública y tranvías, comparable a muchas ciudades españolas de la época. El sistema educativo en Puerto Rico también estaba bien desarrollado. Aunque no había una universidad, la isla contaba con varias escuelas de formación técnica y profesional, como la Escuela de Farmacia y la Escuela de Química, además de una red de escuelas e institutos públicos y privados. Esta infraestructura educativa permitió la existencia de un público alfabetizado y con acceso a publicaciones periódicas, incluyendo numerosos periódicos y revistas de gran tirada. En términos de comunicación, Puerto Rico estaba a la par con muchas provincias españolas. El telégrafo se instaló en 1869, conectando varias ciudades importantes, y en la década de 1870 se instalaron cables submarinos para conectar Puerto Rico con otras islas del Caribe y Estados Unidos. Además, la isla contaba con concesiones para monopolios de servicios telefónicos desde 1890, mostrando un avance significativo en las telecomunicaciones. La participación política de Puerto Rico en España también era notable. La isla tenía diputados propios en las Cortes españolas desde 1809, y durante el Trienio Liberal y en los años posteriores, Puerto Rico continuó teniendo representación en el gobierno español. La Revolución de 1868 estableció una diputación provincial en la isla, permitiendo una vida política más activa con la formación de partidos políticos como el liberal reformista y el liberal conservador. Estos partidos tenían sus propios periódicos y abogaban por diferentes niveles de integración con España. Los reformistas buscaban la equiparación con las provincias españolas con ciertas reformas, mientras que los conservadores querían una igualdad administrativa total. Además, la isla tenía su propio colegio de abogados y una asociación de la prensa, indicando un alto nivel de organización profesional y civil. La propuesta de reincorporación a España también destaca la autonomía que Puerto Rico podría haber disfrutado bajo el Estatuto de Autonomía aprobado en 1897. Este estatuto otorgaba a la isla un parlamento insular elegido por sufragio universal masculino, con un gobierno propio que manejaba todas las competencias excepto exteriores, marina y guerra. Esto habría permitido a Puerto Rico tener un alto grado de autogobierno mientras mantenía un vínculo con España. Sin embargo, la invasión estadounidense en 1898 cambió el curso de la historia de Puerto Rico. La administración norteamericana estableció un territorio no incorporado, similar a otras posesiones coloniales de Estados Unidos, lo que limitó significativamente los derechos y la autonomía de los puertorriqueños.
Hoy en día, los puertorriqueños no son ciudadanos de pleno derecho en igualdad de condiciones que los estadounidenses continentales. Recuerda seguirnos en YouTube para más contenido interesante. Deja tus comentarios y comparte tus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensas sobre la propuesta de reincorporación de Puerto Rico a España? Nos encantaría saber tu opinión. ¡Hasta la próxima!